Hola, ¿qué tal? Soy Carla Cortés de la Comunidad para el Desarrollo Holístico. Bueno, pues hoy quiero platicar sobre la menopausia. ¿Y por qué? Sí, porque es un tema que ya conozco. Ahora sí que bienvenida a la menopausia. Y quiero platicar porque es un tema que a mí me costó mucho trabajo entender y tuve que leer muchísimo, tuve que investigar bastante. ¿Por qué? Porque uno pues no está acostumbrado a hablar de esos temas y nadie le dice, como igual cuando llegó la menstruación, pues en esos tiempos habían tabús y te decían, no, pues sí, como que va a haber un sangrado, pero no sabías ni qué onda y ¡pum!, te llegó. Entonces lo mismo, ¿no? Quiero platicar mi situación porque sí, empecé a tener ciertos síntomas que no sabía qué eran, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, pues la menopausia es un proceso natural, o sea, no es ninguna enfermedad. Ahora, después de tanta investigación, ya lo puedo decir y ya lo sé, ¿no? O sea, así como llegó la menstruación, que es un proceso natural del cuerpo, como llegó el embarazo y el parto, que tampoco es una enfermedad de que no, está embarazada como si estuviera enferma y etcétera. No, es un proceso natural que bendito sea Dios, algunas que tuvimos oportunidad de tener hijos, es un milagro que puedas dar vida y que la sientas crecer en tu cuerpo. Y pues ese periodo también se termina. Y sí, cuando llevas un año sin menstruar, entonces ya podemos hablar de menopausia. Antes se llama perimenopausia. Y normalmente en México las mujeres pasan por este periodo entre los 45, 50, 55 años. Y todo este periodo es un proceso que puede llevar 10 años. Sí, 10 años. Agárrate, comadre, como dicen por ahí. Sí, yo en mi caso empecé a los 37 años con algunos síntomas, este, principalmente, ya saben, la preocupación de las mujeres, el aumento de peso y de por sí los cambios de humor. Bueno, pues qué les digo, sí, ciertamente unos cambios de humor mucho más fuertes, unas depresiones muy fuertes y además coincidió con la pandemia, con la vacuna de COVID que me puse, etcétera. Entonces yo no sabía qué me estaba pasando. Por ahí tengo familia que ha tenido cáncer de mama, cáncer de otras cosas. Entonces yo estaba, ¿qué pasa? Y también tengo familia con estas cuestiones de la tiroides. Entonces empiezas a decir, bueno, ¿qué tengo? Y no sabía qué hacer, el ginecólogo me decía que estaba muy chiquita, que como creía, pero pues empieza así, de repente tienes algunas cositas, insomnio, ¿no? Son algunos de los síntomas y que no necesariamente todas lo debemos de tener, ¿no? Pero sí, en mi caso tuve insomnio, los bochornos o sofocos, o sea, eso de que de repente sientes que te sube el calor y sientes que así, que te enciendes de aquí para arriba. Y bueno, unos sudores. Y claro que no fueron de un día para otro. Primero empezaron muy poquitos y decía, bueno, ¿qué me está pasando? Hasta me tomé la temperatura y notaba yo así con termómetro en la axila. Fueron unos 15 minutos, ¿no? Que tomaba y me subía la temperatura 1 o hasta 2 grados. Me quitaba el termómetro, me lo volvía a tomar y me bajaba. A los 10 minutos o 15 les decía, sentía otra vez y ya. Y ¡pum!, de repente no pasaba más. Entonces, bueno, ese fue otro de los síntomas que empecé a sentir, esas calores, y decía, bueno, ¿qué me pasa? Tengo temperatura. Y les decía yo, el aumento de peso, el mal humor, estrés, el insomnio, sí, también porque sí, o sea, uno, madre trabajadora, etcétera, que siempre has estado con estrés, de repente te dicen es que eres ansiosa y dices, no, para mí es un estado natural tener el corazón con la taquicardia,
pero no, sí se incrementaba y el no dormir, porque eso de que de repente estás durmiendo y sueñas con el trabajo y te paras a las 3 de la mañana y estás pensando en el trabajo o en alguna pendiente, a veces es normal, pero cuando ya se hace cotidiano, que yo, en mi caso, yo podía dormir, pero a la 1 de la mañana me despertaba o a las 3 de la mañana me despertaba y ya no podía dormir. Dice, entonces párate y apunta tus pendientes. Pues no, después de estos años, pues entiendo que es parte de la menopausia, el insomnio. ¿Qué otra cosa es? También la piel seca, también la resequedad vaginal, son características. También el hecho de que reduzca el deseo sexual, dolores en las relaciones sexuales, también es parte de eso. Y también tenemos una pérdida del músculo del suelo pélvico, entonces también puede haber incontinencia. Entonces cuando el ginecólogo dice, y cuando te ríes y cuando estornudas, te sale pipí, sí, hay que poner atención en eso y para eso se puede prevenir con ejercicios. Bueno, ¿qué más? A ver, déjenme, pienso que otra cosa. Bueno, pues sí, y obviamente el cambio del ciclo menstrual, ¿no? De repente yo era así, 28, 28, 28, y de repente llegó un momento en que se me adelantaba o se me atrasaba un par de días y de repente ya fueron 15 días. En mi caso coincidió con las vacunas del COVID, que me vacunaba y no menstrué 4 meses y estuve viendo mucha gente de que, no me bajó, pero el siguiente mes me bajó mucho y etcétera, y tuve mi menstruación. Bueno, en mi caso, fueron 4 meses de que no menstrué y la siguiente vacuna. Entonces yo decía, bueno, ¿qué me hizo la vacuna? Bueno, sinceramente no he hecho estudios para saber si la vacuna influyó o no influyó, pero por lo menos coincidió. Y bueno, ahorita sí, ya llevo 1 año, 4 meses sin menstruar y es un proceso natural. Pero en esta investigación que he estado haciendo, fíjense que hay algo muy importante que creo que si tú no estás en la etapa de menopausia, sí puedes revisar. Porque resulta que esto de la menopausia y estos síntomas no son normales. Quiere decir que no a todas nos va a pasar esto, ¿no? O les va a pasar esto. ¿Y eso por qué? Porque resulta que tiene que ver con las hormonas. Y bueno, pues sí tiene que ver con la alimentación y con la vida sedentaria que llevamos y con varias cositas que les voy a comentar. Pero algo que también me enteré es que si tú cuando menstruas tienes dolores, es porque tienes un problema menstrual. Entonces, creo que el 70% de las mujeres tenemos dolores menstruales, tenemos problemas con la menstruación y es incómodo. Pues déjenme decirles que eso no es normal. Y eso se tiene que revisar antes, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les comparto esta experiencia para que si tienes problemas al menstruar, te revises y te arregles tus problemas hormonales antes de que sea demasiado tarde. Claro, pues no es un problema, pero simplemente lo vas a pasar más fácil. Bueno, entonces no deben de haber cólicos, no deben de haber calenturas, no te debes quedar dormida en tu periodo, porque quiere decir que traes un problema y tienes que ir con un ginecólogo a revisar qué problemas hay. Inclusive puede ser con un endocrinólogo, que es el que revisa las hormonas. Entonces, bueno, pues a veces hay 1.000.000 de cosas que puede ser la causa, ¿no? Como que si el ovario poliquístico, pólipos, no sé, un buen de cosas, ¿no? Entonces es mejor que vayas con un ginecólogo y revises qué está pasando, que todo esté bien y él te puede tratar y regular las hormonas. Bueno, así vas a tener menos síntomas durante la perimenopausia y la menopausia, que es el proceso. En mi caso sí fue muy difícil y principalmente fue la depresión, porque sí, veníamos de la pandemia y yo con depresión de por sí, del encierro y todo esto,
y sinceramente mi disminución de las hormonas pues fue muy fuerte y sí estuve deprimida en un grado de que sí decías como, ¿y para qué vivo? Entonces, bueno, afortunadamente tuve un tratamiento y hice, gracias a mi esposo, que me hizo me pagó unos estudios donde se revisó las hormonas, se revisó el estado general de mi salud, también se revisó la tiroides, y entonces pude saber que sí estaba yo entrando, bueno, o estaba en la perimenopausia, todavía no estaba con menopausia, y esto se lo tiene que tratar un endocrinólogo. Pero afortunadamente yo fui con una ginecóloga y ella me dijo, bueno, pues qué, o sea, me hizo un cuestionario con todas estas preguntas de los síntomas y me dijo, claro que ya estás en este proceso y bueno, hay tratamientos lo que le llaman hormonales y no hormonales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, básicamente es un cambio en las hormonas, principalmente es el estrógeno, aunque varias se alteran, porque unas suben y otras bajan, y los estrógenos, la progesterona, la lúptica, no sé qué tanto, la testosterona también por ahí se mueve, prolactina. Entonces, bueno, yo no soy médico, pero les digo que he investigado bastante. Entonces, bueno, pues al final fue eso. La ginecóloga me dio opciones naturales. Ahora bien, les quiero hablar de esta parte hormonal que la pueden prevenir, ¿no? Entonces, bueno, les decía que es un proceso natural en las mujeres. Y o sea, cómo recuperar hormonas. Esto es lo principal que les quiero compartir. Claro que es muchísima información, pero aquí nada más les voy a decir lo más breve. Bueno, primero, a ver, una de las cosas que pasa con esto es que baja tu vitamina D, que es la que obtienes del sol, pero ciertamente como nos ponemos bloqueadores, como nos escondemos del sol por el miedo al cáncer a la piel, y es correcto, y además como nos encerramos en el home office o en las oficinas o lo que sea para evitar el sol, ciertamente para no tener este problema que decía de cáncer de piel, etc. Entonces eso provoca que no tengamos la vitamina D, como a los bebés que los ponen 15 minutos en el sol de un lado, 15 minutos del otro, como tortillitas. Bueno, pues resulta que nosotros con tanto bloqueador y estas cosas que les digo, pues evitamos el sol. Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? La vitamina D disminuye. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que debemos de considerar, tomar vitamina D. Claro que con indicaciones médicas, por favor, porque no es lo único que hay que hacer. Otra situación que baja, para explicarlo sencillamente, las hormonas se regulan por una parte del cerebro. Y ahí se manda información. Entonces, cuando los estrógenos ya están disminuyendo, el cerebro se confunde. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque dice, ¿qué está pasando aquí? No llegan los estrógenos, entonces, ¿con qué creen que confunde? Con que hace calor, con que la temperatura subió. Y como es el reflejo del cuerpo, del cerebro, pues mandar sudor, ¿no? Entonces, por eso son los bochornos y por eso son los sudores nocturnos, donde estás empapada y te tienes que cambiar 3 veces, poner una toalla en tu cama para no mojarla y no molestar al vecino de al lado. Pues es eso, ¿no? El cerebro está loquito porque no sabe qué está pasando y entonces manda esa información y pues te suben los calores. Entonces ahí hay otra situación que hay que mejorar, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar esto de los estrógenos? Pues con estrógenos naturales. Hay unos estrógenos naturales que vienen en las plantas, como en la soya, y tomando los famosos crucíferos, que son la arúgula, coliflor, brócoli, la col y las verduras de hoja verde, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar. Y bueno, la soya, buenísima. Claro que todo en exceso es
es malo. Entonces también demasiada soya, que no sé quién pueda comer tanta soya, también puede provocar algún problema. Bueno, entonces eso habla de los bochornos. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer? Bueno, ¿qué otro problema tenemos? El calcio. Sí, se disminuye el calcio y a veces hay problemas con la fortaleza de los huesos y puede provocar osteoporosis. Y además, otra situación que nos puede traer la menopausia si no nos cuidamos puede ser los problemas cardiovasculares. Sí, porque se va debilitando todo, ¿no? Entonces, ciertamente es un proceso natural de envejecimiento y pues no hay que hacer nada más que ayudar a nuestro cuerpo, ¿no? Dándole gracias de tantas cosas, tantas bendiciones que nos ha dado, pues ahora hay que ayudarle en estos momentos. Bueno, entonces hablábamos de la recuperación de hormonas. Entonces, bueno, decíamos que necesitamos vitamina D. Para la descalcificación o la osteoporosis que se pudiera generar, necesitamos tomar como suplemento el calcio también. Y les decía que esta parte de las hormonas naturales con las crucíferas también nos podemos ayudar. Bueno, y la otra parte de ayudar al cuerpo para la pérdida de calcio es el ejercicio. Además de la alimentación, sí tiene que ser el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio principalmente de fuerza en el tren superior, lo que ayuda es que el músculo jala al hueso, ¿no? Porque ¿de dónde se va a prender para crecer? Del hueso. Y eso provoca que el hueso se fortalezca. Sí. Así que sí, o sea, puede ser ejercicio como de pesas o con tu propio cuerpo o como quieras, pero yoga, porque también requiere mucha fuerza. El ejercicio que tú quieras, pero que ayude a crecer el músculo, ese ayuda a fortalecer los huesos, porque necesitas tener un hueso fuerte para que, porque el músculo, les decía, ¿no? El músculo lo agarra y el hueso dice, tengo que estar fuerte. Entonces, eso ayuda a no perder tanto el calcio. Pero bueno, definitivamente, si el médico nos lo indica, necesitamos el calcio, ¿no? Como suplemento. Bueno, y otra cosa, ya con esta situación, pues sí, ¿no? Porque véanlo ustedes, bueno, si escuchas así en las noticias y en todos lados, es que menopausia igual a subir de peso. Porque sí, ciertamente hay muchos desajustes y entonces la grasa se va a empezar a acumular en ciertos lugares donde antes no, y se desaparece la cintura, y etcétera. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Bueno, necesitamos tener una alimentación que esté baja en azúcares, ¿no? O sea, como le dicen, una dieta de alto índice glucémico, no. Todo lo que tiene que ver con las papas saladas, los refrescos, todas esas botanitas, básicamente como dicen, el polvo blanco hace daño. Sal, azúcar, harina, tache. Entonces, bueno, eso hace mucho daño y pues tenemos que evitarlo, ¿sí? ¿Qué más? También, bueno, el asunto de esto es que ya no sabemos qué tanta hormona trae lo que comemos, ¿no? Entonces, otra situación que tenemos es los lácteos, ¿no? Tenemos que evitar los lácteos. Y obviamente, pues, procurar la comida orgánica, ¿sí? O sea, sinceramente, sí, sé que es algo que cuesta más, ¿no? Porque desafortunadamente dices, oye, pero si es natural y si el proceso de elaborarlo es natural, ¿por qué sale más cara la comida orgánica? Porque sí, realmente meterle pesticidas, cosas que maten a los insectos que prohíben que crezcan las plantas y otros que les meten cosas para que crezcan las plantas, para que los puercos, el ganado, las reses, las gallinas, para que crezcan más y compres
un muslote de este tamaño, pues son hormonas, ¿no? Entonces ya te imaginas. Y cuesta más caro producir alimentos que no tengan eso porque sobreviven menos, ¿no? Y además no encuentras un pollo, o sea, imagínate cómo tendría que ser el pollo, yo digo ahora, cómo tendría que ser el pollo para que te den una piernota así, ¿no? Pues por Dios, si un pollo es así. Bueno, pues así las cosas. Entonces, sí, tiene que ver con nuestro estilo de vida y cómo nos hemos estado alimentando. Entonces, hay que procurar que sea orgánico, que comamos más verduras, frutas, pero frutas naturales, no azúcares, no bebidas endulzadas, porque eso es lo que también provoca que ya no procesamos igual el azúcar, entonces tendamos a engordar. Entonces ahora nos tenemos que cuidar más la alimentación, pero simplemente es cambiar nuestros hábitos por algo que deberíamos de haber hecho hace mucho, de ser más sanos, ¿no? Y bueno, tampoco se trata de que vamos a estar como varitas de nardo, porque hay que considerar la estructura de nuestro cuerpo y algunas pues no somos así, ¿no? Y entonces se respeta, simplemente es estar sanos y no permitir subir 20 kilos, ¿no? Porque sí, con la menopausia puedes subir 4 o 10 y si te dejas, imagínate, y luego para bajarlos es terrible. Entonces es mejor tener una dieta sana, una alimentación sana, pues. ¿Qué más? También se puede hacer una limpieza hepática, cuidar tu colon, la flora intestinal, que también ayuda a que todo se procese adecuadamente. ¿Y qué más? Otra situación que hay es el cortisol. O sea, es lo mismo, ¿no? Traes el problema con la mente, que el cerebro que está como que qué está pasando aquí y todo. Y hay estrés, el estrés del trabajo, el estrés como mamá y que ya está la comida, que hay que lavar la ropa, los trastes, lo que sea, ¿no? El tráfico. El estrés que tenemos cotidianamente pues ayuda a el insomnio, sí, ayuda a que no duermas, porque cuando tienes alto el cortisol, igual, la parte que hace que produzcas las hormonas pues se inhibe, ¿no? O sea, no ayuda para nada el cortisol. De por sí tienes una baja de hormonas y entonces esto pues no permite que las poquitas que te están saliendo se aprovechen correctamente. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para el cortisol? Obviamente, pues evitar el estrés, procurar actividades que te relajen, respirar, aprender a respirar y tratar de dormir lo más que se pueda. Y la verdad es que hay otra situación que me duele mucho decirte, pero el café, ¿no? Todo lo que tiene cafeína, incluso los tés verdes y todo eso, pues no ayuda al cortisol porque también el café lo que hace es que te activa el cerebro, pero es momentáneamente, es un impulso como el azúcar, ¿no? Que te lo avienta y el cuerpo ¡fum! Y al rato caes. Pues el café es lo mismo. Entonces, sinceramente yo no creía, pero ya lo experimenté. Yo solamente tomaba una taza de café en las mañanas y bueno, por ahí en lo que investigué me decían, oye, pues prueba no tomar café 15 días y yo, Dios mío, ¿cómo? Es mi bebida favorita. Y bueno, pues hice la prueba, 15 días no tomé el café y entonces resulta que cuando regresé a tomar café, el día que tomo café, aunque sea en la mañana, en la noche duermo más intranquila o a veces tengo insomnio, me despierto a las 3 de la mañana y no puedo dormir. Así que pues sí es cierto, ¿no? Y todo tiene que ver con esto del cortisol. Entonces, pues sí, hay que evitar el café, el vino, ¿no? Las bebidas alcohólicas también no ayudan a las hormonas. Y bueno, pues creo que pues me gustaría finalizar con decirte esto, ¿no? De que es un proceso natural del cuerpo, hay que aceptar, ¿no? Que tuvimos nuestra menstruación, tuvimos tiempo de
poder tener hijos, algunas, y ahora pues es tiempo de despedirse. Y sí, es un proceso natural de envejecimiento, ¿no? También la cara, etc. Un proceso natural, no es ninguna enfermedad, se puede prevenir, se puede mejorar. Y esto del reemplazo hormonal, ¿no? También es algo que se tiene que investigar bien, que tienes que ver con tu endocrinólogo, con tu ginecólogo, para definir si lo quieres o no lo quieres. A mí una cosa que me dijo, en mi caso, mi ginecóloga fue que, o sea, más que nada, no solamente es por los síntomas, ¿no? O sea, el riesgo que tenía de no hacerlo es justamente eso, las otras cosas que te pueden desencadenar, como es la reducción de la vitamina D, que conlleva a la descalcificación. Entonces, si no te regulas las hormonas, te puedes descalcificar y puedes tener osteoporosis. Y eso se puede revertir con eso que les digo, o sea, alimentación, suplementos y el ejercicio. Y los otros problemas cardiovasculares, ¿no? De fortalecer el corazón, ¿cómo? Con la alimentación y con el ejercicio. Entonces, pues es más el riesgo, ¿no? Claro que si tú tienes una terapia de reemplazo hormonal muy larga, sí puedes tener algunas situaciones, pero entre menos tiempo la necesitas, es mejor. Pero si te puede prevenir otras enfermedades, mejor. Y la otra duda que yo tenía era de que si hacía el reemplazo hormonal, pues iba a tener más propensión al cáncer, porque se dice mucho del cáncer de mama por esta situación, pero es lo mismo, entre más tiempo lo uses, más puedes tener más riesgo. Pero lo que me explicó la doctora es que en realidad el porcentaje de mujeres con cáncer por reemplazo hormonal es muy bajo, ¿no? Por decir, si el 1% de la población de mujeres tenemos riesgo a padecer cáncer de mama, con la terapia de reemplazo hormonal sigue siendo el 1%, así, un poquito más, pero no se incrementa a 50%, ¿no? O sea, es el mismo 1%. Entonces, bueno, eso me dejó tranquila, pero te dejo que investigues tú con tus médicos y decidas, ¿no? En mi caso, yo ahorita estoy tomando algunos medicamentos que me ayudan para el cerebro, para que no esté loquito, como por lo menos no más de lo que ya estaba. Una parte sí me ayuda con el cerebro, para el insomnio, para los sofocos y todo. Y lo que yo estoy tomando son cosas naturales, que se llama isoflavona, junto con los complementos de la vitamina D, el calcio, por ahí también vitamina B. Y bueno, pues eso es lo que yo he decidido, y si en un momento dado necesito algún químico para regularme, pues ya será en su caso, pero ahora yo estoy mucho mejor y sobre todo ya no tengo esa depresión que tenía. Así que bueno, pues ya sabes, estamos aquí en la comunidad para el desarrollo holístico Codesol, y pues dale like a la página, a YouTube, entra a las redes sociales, Facebook, Instagram, y pues participa, comenta, ¿tú cómo te sientes? ¿Todavía no estás? ¿Te sirve esto para prevenir? ¿O ya estás? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Ya pasaste por eso y a ti no te pasó nada? Platícanos cómo, ayúdanos. Bueno, eres parte de esta comunidad. Muchas gracias por escucharme y bienvenidos los comentarios.